De las experiencias que describimos en el bloque anterior, concluimos que alguna modificación había que introducir en la propiedad integral del campo eléctrico expresada en términos de la circulación cerrada de E, ya que si en el circuito secundario, el circuito en el que estaba el galvanómetro, aparecía una corriente eléctrica sin haber en el circuito ninguna fuerza electromotriz, pues entonces la fuerza electromotriz aparecía mientras la corriente estaba circulando. Mientras esto ocurría, entonces la circulación cerrada del campo eléctrico no podía dar cero en ese periodo de tiempo. Vimos que esto podía lograrse de una cantidad de formas distintas. Faraday advirtió el patrón común que tenían estas experiencias, que era lo que pasaba en todas ellas cuando aparecía la corriente en el galvanómetro. Recordémosla, no las vamos a dibujar todas de nuevo aquí. La primera experiencia era cerrar el interruptor. ¿Qué ocurría cuando cerramos el interruptor? El circuito primario establece una corriente eléctrica que a su vez establece un campo magnético, un campo de inducción magnética a su alrededor. Este campo de inducción magnética llega a la zona donde está el circuito secundario. Entonces allí donde no había campo de inducción magnética pasa a verlo. Si en vez de cerrar el interruptor estando cerrado lo abrimos, lo que ocurre es que allí donde había un campo de inducción magnética en la zona del circuito secundario deja de haberlo. Y lo que se advierte es que aparece una corriente durante un breve lapso, y la corriente tiene el sentido inverso que tuvo la que apareció cuando cerramos el interruptor. Y luego las manipulaciones o las experiencias con el interruptor cerrado. Si alejamos el circuito secundario, aparece una corriente en el mismo sentido que cuando abrimos el interruptor. Si acercamos el circuito secundario al primario, la corriente es en el mismo sentido que cuando cerramos el interruptor. Las otras experiencias consistían en cambiar el ángulo entre los planos de las espiras en el circuito primario y en el secundario, o desplazar los ejes de manera que ya no estén enfrentados. ¿Cuál es el patrón común que tienen todas estas experiencias? Lo que cambia, Faraday se dio cuenta, es el flujo del campo de inducción magnética creado por el circuito primario que atraviesa el circuito secundario. Eso es lo que pasa en el circuito secundario, y la modificación entonces que debemos hacerle a la propiedad integral de circulación del campo eléctrico es introducir este término en el segundo miembro de la propiedad.
la circulación cerrada del campo eléctrico ya no es más igual a cero, sino que es igual a menos la derivada respecto del tiempo del flujo del vector inducción magnética que atraviesa una superficie cualquiera cuyo contorno es la circulación. De manera que en el momento o durante el periodo en el que se está estableciendo el campo de inducción magnética, si circulamos con E a lo largo del circuito secundario, la circulación no es nula, sino que es igual a menos la derivada respecto del tiempo del flujo de inducción magnética que está atravesando el circuito secundario. Como ese flujo se establece porque o bien se cerró el interruptor, o bien se abrió, o bien se están separando las espiras de manera que el circuito secundario se está moviendo hacia una zona de intensidad de campo de inducción magnética menor, o bien se está cambiando el ángulo entre los planos de las espiras, de manera que aunque el campo de inducción magnética no cambia el creado por el primario, sí cambia el flujo porque cambia la orientación de las espiras. Todas esas son razones para que cambie el flujo del campo de inducción magnética en el tiempo. Este signo menos se interpreta en el contexto de terna derecha, pero tiene una interpretación física que es más fácil de aplicar. La circulación cerrada del campo eléctrico genera una fuerza electromotriz inducida tal que su efecto se opone a la causa que lo provoca. Es decir, si el flujo de B está aumentando en el tiempo, entonces la circulación cerrada de implica una fuerza electromotriz inducida que generaría una corriente que a su vez produciría un campo de inducción magnética que se oponga a ese aumento, y lo contrario si está disminuyendo. Vamos a aplicar esta de las dos maneras, en algunos casos sencillos, aunque luego en la resolución de ejercicios nos vamos a circunscribir a la aplicación de lo que se conoce hoy como ley de Lenz, que es la ley que interpreta el signo de esta igualdad. Esta integral es el flujo del campo de inducción magnética a través de una superficie cuyo contorno sea la circulación. Fíjese que la interpretación de flujo y circulación es la misma que en la ley de Ampère. El enunciado es el mismo. Esto es la ley de Faraday expresada en términos de circulación y flujo. Frecuentemente la van a ver escrita como FEM inducida igual a menos derivada respecto del tiempo del flujo de inducción magnética concatenado. Una aclaración importante: este flujo de B es el flujo del campo de inducción magnética total que atraviesa la superficie elegida, una superficie cualquiera cuyo contorno es la circulación. ¿Qué quiere decir el flujo del campo de inducción magnética total? Que mientras circula una corriente también por el secundario,
en este caso, esa corriente provoca un flujo de inducción magnética que hay que incluir en la cuenta. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta y se denomina autoinducción. Es decir, un circuito induce fuerza electromotriz sobre sí mismo. Si imaginamos ahora una experiencia con un solo circuito, digamos que solo el primario, no hay circuito secundario, y cerramos el interruptor, al cerrar el interruptor y circular a lo largo del circuito primario, tenemos que tener en cuenta en esta integral este término, porque mientras la corriente esté variando en el tiempo, esta derivada respecto del tiempo del flujo de B influye porque el flujo de B está cambiando en el tiempo en el propio circuito. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la propiedad integral de la circulación del campo eléctrico. Esto quiere decir, en régimen variable, la ley de Kirchhoff de circulación está incompleta, porque hay términos que dependen en la circulación, hay términos que dependen de la derivada del flujo de B respecto del tiempo, que en la ley de Kirchhoff no están, porque la ley de Kirchhoff es válida cuando el tiempo no es una variable. En bloques que siguen vamos a aplicar esta ecuación, la ley de Faraday, a algunos casos particulares para mejorar o perfeccionar su interpretación.